grabar. Listo. Grabar, listo, muchísimas Dice gracias. grabando. Ok. Listo. Entonces, estaré pendiente y apoyándolos, pero igual como estoy acá también en una reunión en gobernación, interactuando con ustedes, muchísimas gracias y te doy la bienvenida, Mauricio. Muchas gracias a todos. Un placer para mí. No, como dijo Luis, yo soy egresado de la Javeriana ya de hace muchos años. Si no estoy mal, en el 2007 fue que me gradué de Ingeniería de Sistemas. La verdad que me alegra muchísimo que Luis me haya contactado. Ya igual siempre tenemos una charla por los viajes que ha hecho Luis y por todas las intervenciones que hemos tenido juntos. Fue mi profesor y cuando estuve de viaje en Cali también tuve la oportunidad de hacer algunas charlas al respecto. Eso fue en la San Buenaventura, si no estoy mal, donde él también dictaba clases. Entonces, siempre tenemos como ese contacto y para mí es un placer estar con ustedes y bueno, poder compartir también mi experiencia y saber que hay una carrera o que hay un curso de animación 2D me parece increíble porque en mi época, que no pasé mucho, la verdad, no teníamos algo tan nítido como un curso de animación 2D. Teníamos un montón de clases que estaban asociadas a lo que era la multimedia, pero ni siquiera en comunicación había una clase que yo tenga entendida como 2D como tal. Entonces me parece bastante novedoso y me alegra muchísimo. Me hubiera encantado tener la oportunidad a mí, pero bueno, la tienen ustedes y espero la aprovechen. Listo. No sé, Luis, ¿cómo quieres que enfoquemos la comunicación? No sé si ustedes quieren hacer algunas preguntas o cómo sería. Yo pienso que lo más práctico es que de manera informal dialoguemos. O sea, primero tenemos la ventaja de que es un grupo pequeño, ustedes son solo 10 personas, 9 personas, y Mauricio tiene muchísimo por compartirles, o sea, del mundo real, de lo que se vivió en su experiencia en Japón con todo el diseño de animes y su participación en proyectos, y ahora sé que estás en Argentina también. Entonces, conocer todas esas experiencias de primera mano, los muchachos que nos acompañan son de comunicación, pero de un énfasis en nuevos medios. ¿No es cierto? Sí, Claro. todos son de ese énfasis. Entonces, con el mundo del anime yo creo que a todos les apasiona y saber cómo eso, tanto en Oriente como lo que se está haciendo a nivel de Latinoamérica, les puede aportar muchísimo. Bueno, chicos, pues si quieren yo les doy una pasada así más o menos por encima de lo que fue mi trayecto. Como yo les decía, más o menos en el 2007 yo me gradué, pero la verdad que el tema de la animación empezó mucho antes. En Cali yo empecé trabajando para una empresa de animación que se llamaba Tunca Films. Yo no sé si la conocen, la verdad que no sé si sigue todavía funcionando, pero me acuerdo que estaba, creo que en el Parque Tecnológico. Hace mucho tiempo no voy a Cali, no me acuerdo muy bien. Pero la verdad que esa fue mi primera experiencia como tal en animación, eh, como un trabajo. A mí me encantaba la animación japonesa, me encantaba dibujar, pero tuve la oportunidad de realizar parte de mi pasantía en esa empresa y me sirvió como experiencia ver qué procesos eran los que se seguían, sobre todo en Latinoamérica, con respecto a lo que era la animación en ese tiempo. Eh, Trabajamos para lo que eran comerciales y animaciones en conjunto con empresas que hacían programas como por ejemplo Plaza Sésamo. Entonces nos hacían encargos de animación 2D para hacer cierto tipo de presentaciones o mezclarlas con lo que ellos tenían, que era lo vívido, el live action, con alguna animación 2D mezclada. Entonces, trabajamos en eso, trabajamos haciendo mucho lo que eran comerciales y una que otra serie que era producida por la misma empresa. Eh, la verdad que yo desafortunadamente nunca le vi como un progreso muy grande a lo que era la animación en la ciudad como tal, pero la empresa me dio la oportunidad y yo les soy muy agradecido a ellos, me sirvió muchísimo a la hora de conocer mucho de los procesos. Eh, en esa época trabajábamos más que todo era en Flash y hacíamos uno que otro retoque en After Effects
y en Photoshop. Siempre con tableta. De hecho, yo tengo tengo una tableta también ahora, bastante vieja, no es como comparada con las que hay ahora, pero fue bastante productiva la experiencia. Igual, si me quieren interrumpir, me quieren hacer algunas preguntas, me preguntan para no hablar tanto yo solo. Después de eso, yo estuve aproximadamente 1 año y medio trabajando en esa empresa, y me resultó lo que era un viaje a Japón para estudiar el idioma japonés. Yo ya lo venía estudiando hace aproximadamente 2 años antes, en Cali, en la Alianza Colombo-Japonesa. Y bueno, aproveché que había una especie de curso durante 1 año, en el cual te daban lo que es la visa y te permitían un permiso de trabajo, te daban un permiso de trabajo, el cual te permitía hacer lo que ellos llaman allá un arbaito o un part-time. Y tuve la suerte y la fortuna que contacté con esa escuela y me dieron una posibilidad. La verdad que fue bastante grato. Igual no era barato, no era económico, así que yo tuve que pedir un préstamo. Y bueno, realicé el viaje y la verdad que la experiencia a la hora de llegar a Japón fue radical. O sea, para mí, yo siempre lo cuento de la misma forma, para mí Japón es como otro planeta, es como otro mundo, es como irse a otro sitio que nunca has conocido en muchos aspectos, por más que hayan ciertas cosas de similitudes. La forma de vida, la forma de comunicación, la forma de la sociedad interactuar es bastante compleja, tiene muchos rasgos disciplinarios y tiene muchos rasgos a los cuales nosotros no estamos acostumbrados. Y el choque con el lenguaje, pese a que yo lo había estudiado, fue bastante fuerte, porque no es lo mismo llegar a un país y conocer la jerga del país. El japonés también tiene muchas jergas, el japonés también tiene muchas palabras que son cotidianas, que no te las enseñan regularmente en un curso. Entonces, para mí fue bastante chocante. Lo bueno es que sabía por lo menos defenderme a la hora de saludar, a la hora de pedir por favor algo, indicaciones y demás. Lo conocía más o menos bien y me pude defender. Entonces, entré en ese curso de japonés, como les venía comentando, y arrancamos. El curso era un curso que dictaba una asociación coreano-japonesa, en la cual nos proveían lo que era la estadía, nos daban un dormitorio dentro de lo que era un lugar cercano a la escuela. Ellos llaman allá por lo general a ese sitio de departamentos, las mansions. Seguramente los que ven Yo, anime y todo eso conocen. sí, Mauricio, fue muy semejante mi experiencia en Corea del Sur también. Cuando yo estuve allá, estuve recorriendo otros centros de creación culturales, universidades. Claro, Y miren, muchachos, lo importante de lo que dice Mauricio, o sea, la gente no aprovecha las oportunidades. O sea, yo en realidad, como la información que vi en ese momento es que, o sea, todos los museos, todos los centros culturales, todas las academias brindan becas y Mauricio me complementará eso, o sea, quieren que Occidente vaya allá, o sea, si uno quiere ganarse una beca, la puede obtener. El idioma es complejo, pero se puede aprender, o sea, total. uno se puede desenvolver allá, o sea, en mi caso, mi inglés era el inglés que nos daban en la universidad y llegué allá en Corea y me sentía también bilingüe. Y todo ese tipo de oportunidades hay que tomarlas y eso es lo que nos está narrando Mauricio. Totalmente, Luis, de acuerdo con vos. De hecho, ahora es muchísimo más fácil viajar. Yo estuve hace 1 año y medio en Japón también, porque estuve visitando a mi jefe y estuve trabajando con él en una de las empresas. Después, si quieren, llegamos allá y les cuento más o menos qué fue lo que estuve haciendo, pero me asombró muchísimo el cambio que ha habido en la sociedad japonesa, porque hay mucho extranjero. Cuando yo me fui de Japón, era muy difícil que tú te encontraras con un extranjero, excepto en la zona de extranjeros de Japón, que es un barrio, un sector que se llama Roppongi, que está lleno de mucho extranjero. De hecho, uno iba a Akihabara, que es la parte donde está sectorizado el tema del anime y demás, y era complicado encontrarse tanto extranjero.
Y ahora en sitios completamente alejados de lo que es el centro de Tokio, era impresionante la cantidad de extranjeros que te encuentras, y no solamente chinos, europeos, sino mucho latinoamericano también. O sea, lo que es ahora la oportunidad son mucho, mucho más grandes, hay muchas más becas, hay muchísimas más universidades de animación. Cuando yo llegué no había universidades como tal de animación, ahora sí hay universidades que dictan la carrera de animación. Lo que hay es una cantidad indescriptible de institutos que te permiten aprender animación, manga, todo lo que es relacionado con el doblaje, la pintura y demás, que fue una de las opciones que yo tomé cuando recién llegué a Japón, y era mi interés más grande. O sea, mi interés más grande era poder aprender un poco mejor el idioma, pero a la vez encontré un trabajo de animación. Y descubrí que en Japón muchos de los institutos que ofrecen este tipo de cursos, ellos te dan acceso a varias clases gratis. Entonces, yo lo que hacía era que aprovechaba mucho el irme a esos cursos que dictaban cuando yo tenía un tiempo, y asistía. Entonces, te permitían ver de qué forma te ibas ingresando más en el mundo, te daban explicaciones más o menos de las compañías. El tema que para mí era bastante complejo por el japonés. Se habla con un japonés muy técnico cuando está relacionado con los negocios, cuando está relacionado con el trabajo. Y al comienzo fue complicado. Pero bueno, la verdad que yo tengo que admitir que tuve mucha suerte, y también como mucha voluntad de mi parte, porque cuando yo ya empecé a obtener el permiso de trabajo y ya se me permitía hacer un part-time, lo que empecé a hacer fue mandar cartas a todas las empresas de animación que yo conocía. Lo que hacía es que las enviaba en inglés, y traté de traducir una parte de ese inglés al japonés que yo podía conocer, y me apoyaba mucho en los profesores que me daban a mí los cursos, y recibí un montón de cartas. En lo que es el japonés es que, por más insignificante que les pueda parecer a ustedes su trabajo, su labor, ellos reconocen lo más mínimo el respeto de tu talento, o de tu trabajo. Entonces siempre recibí una carta de regreso diciéndome, bueno, mira, la verdad que no, en ese momento no necesitamos una persona, y si quisiéramos contratar a una persona, necesitaríamos una persona que hablara japonés perfecto, porque los procedimientos son complejos, etc. Entonces yo recibí por varios meses todo ese tipo de noticias, mientras seguía estudiando y realizaba trabajos de mesero, trabajos en un bar, cosas así, que era lo que me tenía permitido por cierta cantidad de horas, por cierta cantidad de dinero y demás. Lo que pasó conmigo fue que tuve mucha suerte de que una de las empresas a las cuales yo envié mi solicitud era una empresa que se llamaba en esa época Anime Spot. Desafortunadamente fue una empresa que en el 2012-2013 entró en bancarrota y la absorbió otra empresa. Pero en esa época se llamaba Anime Spot, y esa empresa era la empresa líder en hacer la animación de lo que conocemos, no sé si ustedes lo conocen porque es bastante viejo, pero pese a que todavía siguen dándole y la siguen generando, que era la serie que se llamaba Detective Conan. Entonces, ahí teníamos, era la principal empresa que se encargaba de hacer lo que eran los dibujos a mano, y toda la animación clave, toda la animación de intermedios y demás. Entonces era una empresa que, pese a que era muy pequeña, tenía un reconocimiento debido a que la persona que la construyó, que fue mi jefe durante todos esos años, era una persona muy, muy conocida en el medio allá en Japón. Su nombre era Masami Abe. Bueno, él todavía está trabajando, y era de las personas que ha trabajado con los mejores animadores de épocas atrás. Entonces, bueno, tuve la fortuna de que yo contacté con él, y él hablaba un poco de inglés. Entonces, Disculpa, dime, perdón. Es sí. que hay personas tratando de entrar a la sesión. Ah, Creo que les tienes que dale. dar acceso. Gracias. Dale, dice, sí, hay dos personas a la espera, perfecto. Creo que ya, supongo que sí. Sí, listo.
Genial, gracias por avisarme porque la verdad que no conozco mucho Zoom. Entonces, les comentaba que vi justo con esta empresa, una empresa de animación bastante pequeña, pero que tenía un recorrido, una trayectoria bastante importante. Y mi jefe, en esa época, él sabía un poco inglés y de alguna forma le llamó la atención que una persona del extranjero se contactara, porque después de que yo envié mi solicitud, también llamé por teléfono, pregunté cómo pude con el japonés que entendía hasta el momento, y me lo comunicaron a él, y él me habló un poco con su más o menos inglés y japonés, y nos fuimos a comunicar, y me dijo, vení, miré la empresa, y me decís qué te parece. Entonces, bueno, yo obviamente estaba recontento porque era la única que me había respondido realmente con eh, una respuesta positiva, por decirlo así, y yo sabía que, bueno, independientemente de lo que fuera la entrevista, lo que fuera el conocimiento de la empresa, ya había ganado algo porque me habían invitado a una empresa de animación y que era una empresa que hacía un anime que, bueno, no era tan reconocido en el mundo, pero sí lo conocía yo igual. Entonces, fui a la empresa. La verdad es que fue una experiencia muy importante para mí en ese momento porque la empresa estaba constituida dentro de lo que era como una especie de casa de familia. Era una casa de 2 pisos que había sido comprada en los años 80 más o menos y la habían transformado en lo que era un estudio de animación. En esa empresa se trabajaba lo que era la animación 2D, pero muy clásica, o sea, no habían tabletas, no habían computadoras, no había nada sofisticado, lo más sofisticado que nosotros usábamos, que era el fax y la fotocopiadora, ¿entendés? O sea, no teníamos, el resto eran lápiz, papel, colores, todo lo que nosotros hacíamos. Y era una de las pocas empresas que quedaba de ese estilo, porque ya el resto de empresas se habían modernizado mucho. De hecho, yo tuve la oportunidad de también visitar Toei Animation, que es una de las empresas más famosas que hay allá. Y me di cuenta, era una empresa gigante, una empresa de un montón de pisos. Cada piso tenía un centenar de oficinas. Eh, y muchísimos trabajadores tenían computadoras, la animación la hacían en 3D también, ya en esa época la hacían muy bien en 3D con ordenadores de lo último que había, todo digitalizado, el coloreado, absolutamente todo lo realizaban a través de un ordenador y era como mucha la diferencia entre estas dos empresas. Pero bueno, tuve la fortuna, de nuevo lo comento así, porque mi jefe me accedió, me mostró la empresa, me mostró los procesos que ellos seguían. Yo humildemente le llevé lo que era mi carpeta con mis dibujos, con todas las cosas que yo había hecho, tanto en animación como personales y demás. Y recuerdo que él me decía que lo primero que me dijo fue devastador para mí, pero bueno, que no me desalentó igual, fue que yo no tenía el nivel suficiente como para empezar a trabajar directamente en la empresa, por más que a mí me gustara, por más que hiciera todo eso. Pero lo que él me propuso fue lo siguiente, me dijo, si tú quieres realmente aprender y si tú quieres realmente trabajar, yo te enseño. Obviamente yo no te voy a pagar porque no hay forma de que yo le pueda pagar a una persona y no conoce los procedimientos, que no sabe inglés, que no sabe japonés perfecto, que no tiene el nivel que tienen un montón de chicos que ya llevaban muchos años ahí trabajando. Entonces, yo obviamente le dije que para mí eso no importaba, que yo quería aprender. Y me dediqué a eso. Tanto fue que aproximadamente tardé un mes en tanto que trabajábamos, porque en Japón se trabaja muy fuerte, se trabajan horas 14, 15, incluso a veces nos quedábamos durmiendo en la empresa, al otro día seguíamos, y aparte yo tenía que estudiar japonés y tenía mi trabajo de mesero y bartender en otro sitio. Entonces fueron momentos muy difíciles, pero la motivación estaba ahí, porque estaba haciendo lo que a mí me encantaba hacer, me encantaba dibujar. Yo la verdad que no soy un aficionado del anime, tú me puedes no sé, preguntar por series y demás, yo la verdad que no conozco tanto de series, no conozco mucho del tema.
lo que a mí me apasiona más que todo es el proceso. A mí me encanta dibujar, me encanta hacer mis propias historias, me encanta animar, me encanta pasarlo también por ordenador y demás, pero no soy como un fanático total de lo que es el anime. Yo desconozco muchísimo de los animes actuales, los nombres muchas veces no me acuerdo, tengo unos que son preferidos para mí obviamente, pero no era algo como vital de mi conocimiento, sino más el proceso que era animar como tal. Entonces, pasó un mes aproximadamente y fue tanto el esfuerzo y fue tanto la lucha por aprender y por mejorar que logré, después de mi primer mes, empezar a trabajar, porque ya los resultados fueron diferentes al inicio. Aquí ya podemos entrar de pronto en lo que es un poco el proceso de lo que era la animación, de lo que yo hacía al iniciar la animación. El proceso, hay muchos procesos durante el tema de la animación como tal, y en esta empresa teníamos 4 tipos de procesos que eran como fundamentales. El primero y el principal era que nosotros teníamos que hacer algo que se llamaba el clean up, que era limpiar absolutamente todos los dibujos que nos llegaban como bocetos a partir de un dibujo principal, que hacía una especie de director o key animator. Después de eso seguían el segundo proceso era crear lo que son los pasos intermedios, los in-betweeners o los dibujos intermedios de la animación, que eso lo hacía un trabajador que ellos le llaman doga, que es como decirlo, como la persona que da movimiento, como el conocedor del movimiento. Do es como movimiento y Gas como el que conoce eso. Y después entonces pasábamos por un proceso, se seguía por un proceso de verificación que lo hacía el Genga y otro llamado el Sakuga Kantoku, que era como un director de animación. Y él terminaba de pulir un poco eso y nos mandaba a nosotros las correcciones. Previo a ese proceso, los animadores principales hacían todos los dibujos como en boceto y nos lo entregaban a nosotros. Entonces era como un proceso medio circular a la hora de hacer la animación. Entonces yo empecé haciendo clean up, que era pasar las líneas, limpiar absolutamente todos los dibujos, que puede parecer un proceso bastante rústico, pero creo que era como parte de la esencia de la animación tradicional japonesa, porque no era lo mismo pasar un dibujo como tal boceteado a animar que un dibujo que una persona sabía limpiar muy bien. De hecho, nosotros dentro de la empresa competíamos por quién era la persona que tenía una mejor línea, quién era una persona que hacía mejor como la abstracción del dibujo que estábamos limpiando. Entonces, era una tarea que era bastante mal paga, era como el nivel más bajo dentro de la animación, pero era una de las tareas que me parecía a mí que eran muy, muy importantes a la hora del resultado final, porque eran esas líneas las que todas las personas iban a ver, en definitiva, en la animación, porque en esa época ellos no pasaban esas líneas y las digitalizaban como tal la línea y la vectorizaban ni nada, sino que simplemente sí la digitalizaban, escaneaban, pero la dejaban con la suciedad que ya traía de por sí el trazo a mano. Entonces, para mí era bastante importante porque tenías que cuidar el dibujo que había hecho una persona que dibuja muchísimo más que uno, con mucha más experiencia, y además de eso era lo que iba a ver otra persona. Entonces, yo pasé durante varios meses en ese proceso, ya empecé a trabajar, fue ahí cuando empecé a hacer los primeros trabajos en animaciones, como por ejemplo Detective Conan, que era la que más hacíamos dentro de la empresa. Después trabajé en una de las películas de Pokémon, hacíamos clean up de algunas de las escenas de Pokémon. Nos llegaban lo que nosotros llamábamos los cuts o los cortos, que eran cada corto de las escenas, nos llegaba por separar en una carpeta y nos lo asignaban a cada uno en la empresa, y dependiendo del nivel que tuviera cada uno,
nos encargábamos de hacer ese tipo de limpieza. Habían cortos en los cuales eran cortos muy simples, donde era un personaje solamente estático mirando a la cámara y movía solamente los labios. Entonces, eso eran como los más básicos, o por ejemplo, una escena en la cual se hace un paneo de cámara y la escena está estática. Entonces, a nosotros lo único que nos tocaba hacer era limpiar la escena, limpiar las líneas, acomodar, pero no nos tocaba hacer animación en ese momento. Después de eso, se empezaba lo que ya era el movimiento como tal. Nos llegaban lo que son los key animation, y nosotros teníamos que enlazar lo que era un key con otro y hacer un movimiento fluido de eso. Entonces, para ese entonces, mi jefe me asignó a uno de los chicos que era director de animación de Conan, y él era el que me hacía la revisión de lo que eran mis dibujos de animación. Ya no era solamente limpiar los dibujos como tal, sino era también incluir mis propios dibujos dentro de lo que es el paso de un movimiento al otro. Yo no sé si tiene alguna duda, porque yo hablo mucho y tal vez se pierde alguien, me quiere preguntar alguien sobre el proceso, alguien tiene alguna inquietud o algo. Creo que por ahorita está claro. Si Ok. puedes, por favor, dejar ingresar a la chica Cristina que está esperando para entrar. Perfecto. Ok, listo. Creo que ya. Ok. Bueno, entonces, siguiendo con el proceso, lo que arranqué a hacer era lo que nosotros llamábamos doga, que era el movimiento como tal, de intermedios, dibujos intermedios. Se les llama en Estados Unidos los in-betweeners, que ya son los dibujos que van en medio de los dibujos clave. Ese ya fue un proceso muchísimo más complejo. No sé si ustedes de pronto conocen, pero no es lo mismo la animación que se hace a cierta cantidad de frames en Estados Unidos que la animación que se hace a cierta cantidad de frames en Japón. En Japón los frames para las series son muy reducidos y tratan de generar movimientos mucho más complejos y más radicales. O sea, se tendía muchísimo a disminuir los in-betweeners, y que el proceso de los dibujos clave fueran los que manifestaran más la animación. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos o en las películas de Disney que se han visto, se trabajaban con 24, 32, se le llamaba frames, que para nosotros eran, en ese caso, 32 dibujos por segundo. Mientras que nosotros a veces en la serie trabajábamos con 8, a veces con mucho menos. El movimiento era tan fluido en ese segundo, en ese instante o en esos segundos, que logramos trabajar a veces con 6, con 5, depende del movimiento y la animación. Entonces ese fue un proceso que tuve que aprender también, porque en Japón tiene una forma específica de hacer una animación, por ejemplo, para caminar, para correr. No es similar a lo que se hace en otros países. Tal vez ahora se pueden ver similitudes con animaciones chinas y coreanas. Incluso algunas de las animaciones norteamericanas tratan como de simular eso. Pero yo no logro notar mucho la diferencia que hay en eso, en lo que es el caminar, en lo que es correr, porque esos dos movimientos son la base de la animación japonesa. Por lo general, yo no sé si ustedes de pronto lo notan o no, pero los openings y los endings de la animación japonesa siempre está un personaje corriendo, o es un personaje caminando, o es un personaje girando el rostro mirando hacia atrás. Entonces, esos son los tipos de movimientos claves que nosotros tuvimos que aprender, los que estamos trabajando en ese momento, para ir subiendo el nivel. Entonces, caminar, correr, giros de rostros y demás era muy importante, y es muy complicado. Es bastante complicado si no tienes como la experiencia para notarlo. Entonces, pasé semanas bastante complicadas a la hora de tomar este tipo de animaciones, porque los primeros trabajos que me dieron fueron de correr, de caminar, y fueron trabajos que me costaron muchísimas horas, porque la persona que me asignaron para revisar este tipo de trabajos era bastante estricta, me decía absolutamente lo más mínimo
el más mínimo error me devolvía todo el trabajo y me decía volverlo a dibujar de cero completamente, así solamente tenga una pizca mala, de forma tal que yo tenía que volver a hacer absolutamente todo un trabajo que me había tardado hacer en una tarde completa, lo tenía que volver a hacer de cero, pero fue lo que a mí me enseñó muchísimo. De hecho, con esa persona soy muy agradecido, la verdad me enseñó bastante, aparte de mi jefe, de él, una persona que me enseñó bastante. Y ya cuando empecé a trabajar en Doga, se me llegaron trabajos muchísimo más conocidos. Estuve trabajando para lo que era una película de Evangelion, una película de Bleach, Full Metal Alchemist, recuerdo así porque seguimos con Pokémon, seguimos con Detective Conan, y después empezaron a llegar trabajos más exclusivos para la empresa también, que eran mucho de animación, que era para niños. Recuerdo uno que se llamaba Mainichi Katan, que era unos dibujos bastante precarios, pero eran muy complejos porque eran mucha circunferencia y era mucho movimiento y era mucha gestualidad que era muy propia de la sociedad japonesa. Entonces, eso también fue un desafío interesante, pero bueno, lo disfruté muchísimo, muchísimo, tanto que ya después al final yo logré llegar a ser lo que era animador principal de varias de estas series. Por ejemplo, Doraemon y Shin-Chan. Yo no sé si se las conocen, pero de esos trabajamos bastante y logramos hacer lo que eran los principales de algunas de las películas y algunas de las series, lo mismo los comerciales y otro tipo de trabajo. No sé si en el proceso del intermedio, en el proceso de animación, de cómo pasar, cómo hacer algún movimiento, tienen alguna inquietud, a alguno les surge alguna duda de algún anime que hayan visto o de algún tipo de proceso. Yo la verdad que no sé cómo ustedes trabajan la animación desde allá, no sé qué programa estarán utilizando ahora, qué tipo de programas para efectos, para postproducción estarán ustedes utilizando. Si alguien me quiere contar un poco. Mira que básicamente en este semestre no hemos como empezado a animar pues desde un software como tal, ilustrar y demás. Y justamente pues ahí iba mi pregunta, ¿vos con qué animas, qué usas para, o sea, cuáles son como tus herramientas? Y no solamente hablando pues de las herramientas materiales y demás, sino que pues de qué recursos pues te agarras tú para hacer lo que haces. Y la otra pregunta es, de casualidad, ¿podrías mostrarnos como ejemplos de eso que hiciste? Como por ejemplo, específicamente lo de los in-betweeners, los intermedios. Dale, voy a mirar si tengo aquí en esta computadora y después veo si les puedo compartir un poco. Debo tener algo acá. Dale, con lo primero que me estás preguntando, en esa época la verdad que no utilizamos absolutamente nada de software. Teníamos lo que es una tableta de luz, una tabla de luz. De hecho, yo tengo una acá que me la traje en esa época. Vamos a ver si se las puedo mostrar. Era una tabla de luz, era como esta. Con esta trabajaba yo en mi casa cuando me llevaba el trabajo de la oficina para la casa. Y en la empresa como tal teníamos cada uno teníamos un escritorio de luz. Entonces era bastante precario porque era todo lápiz, papel. Lo que hacíamos era, en ese proceso, porque ese era un proceso que después se enviaba a otra empresa, la cual la empresa sí lo digitalizaba, sí lo metía dentro de un software. Yo alcancé a ver que en lo que más se trabajaba en esa época era un software propio de japonés, no recuerdo el nombre, pero también lo mezclan con Photoshop para lo que era el coloreado. Entonces nosotros teníamos varias formas de instruir a la persona que iba a poner el color. Dibujábamos con un lápiz B o 2B, eran los lápices que nos recomendaban para hacer los trazos, y después de eso teníamos varios colores
que dependiendo de la empresa a la cual nosotros le enviábamos a colorear, teníamos que utilizar cierto tipo de color para lo que era la piel, la sombra de la piel y los highlights, que son como las luces que hay dentro de un color. Entonces, lo que hacíamos nosotros es que terminado el proceso del dibujo y del movimiento, hacíamos lo mismo, pero con lo que eran las sombras y el color. Voy a tratar de ver, creo que tengo algo dentro de lo que son mis fotos y les puedo compartir algunas. Veamos. Pero ese era el proceso. Ya después, como yo te comentaba, usábamos Flash. En otra empresa usamos Flash. Y en Japón lo que se usaba, lo que se empezó a usar y que vi la última vez que viajé fue After Effects. Lo usaba mucho también. Y para lo que son los fondos y demás, se utilizaba mucho Photoshop. Nunca había otro tipo de tecnología, pero sí casi seguro que había, porque, por ejemplo, cuando tú ibas a algún tipo de curso o algún tipo de escuela, ellos se ofrecían lo que era publicidad sobre software para hacer manga, para hacer animación. Entonces había muchas empresas que también estaban destinadas a hacer el software y la animación. Entonces, dame un segundo, yo voy a ver si puedo compartir pantalla. Veo por aquí. Ah, ok. Voy a darle compartir, pero no sé, ustedes me dirán si se puede ver. No sé si... ahí no sé si estoy compartiendo. Sí, ahí se ve. Ah, perfecto. Genial. Bueno, yo tengo acá algunas de las escenas. Podemos ver de pronto lo que es un poco del proceso y de lo que hacíamos. Si no estoy mal, era de una serie que se llamaba Fairy Tail. Era un personaje femenino. Lo que vamos a ver aquí es muchas de las cosas que nosotros hacíamos a través del proceso. Por ejemplo, en este caso en particular, si podemos ver, vemos lo que es una silueta del cuerpo de la persona y separado de esa silueta está el cabello. ¿Qué pasaba? Qué pena, ¿podrías hacerle de pronto un poquito más de zoom a la imagen? Dale, no sé, no será. ¿Se ve mejor ahí? Sí. Déjame la descargo y la abro. No, así está bien, tranquilo. Ah, ¿seguro? ¿La ven bien? Bueno. Igual ahora vamos a ver el resto y así se entiende un poco más el proceso. Lo que hacíamos en este tipo de procedimiento era que el personaje iba a estar estático, probablemente iba a tener animación en lo que eran el parpadear de los ojos, algún movimiento de boca posiblemente, pero lo principal en este caso iba a ser el movimiento del cabello. Entonces lo que hacíamos nosotros era separar por capas, como se hace más o menos en Photoshop. Esta era, por ejemplo, la capa A8, no sé si se alcanza a ver muy bien acá, pero era la capa A8. Nosotros lo definíamos, dependiendo de la capa principal, era la capa A, y iban viniendo las capas que iban en la parte de atrás, lleva a ser la B, lleva a ser la C, la D, dependiendo de cuántas divisiones sobre el personaje o sobre la animación había. Incluso también la capa del fondo, a veces también se definía de otra forma, y a cada una le poníamos el número, que cada uno de esos números significaba el número de dibujo clave. En este caso era A8, que era el dibujo número 8 del cabello, que íbamos a tener que entrelazar entre el 7 y el 8. Entonces, acá por ejemplo está el 15, que sigue el movimiento del cabello, y acá vamos a encontrar lo que es el A14. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en este caso en particular no estaba muy ordenado,
pero teníamos lo que era el personaje como tal, ya con el cabello ya sabíamos cómo era la estructura del personaje, y lo que nos tocaba hacer a nosotros a la hora de hacer el doga, el movimiento era dividir ese personaje, hacer una división de lo que es la cabeza sin el cabello, todo lo que iba a estar estático, toda esta parte iba a estar estática, y separarle esa parte del cabello, y esa parte del cabello le íbamos a asociar a un número que era el 14A, la 14. Y ese se iba a asociar a lo que era, por ejemplo, el 15. Entonces, si los pones en movimiento, vas a ver que el cabello del 14 al 15 tienen un movimiento, el cabello tiene un movimiento muy, muy, muy corto, muy poco, pero, por ejemplo, en lo que es la onda final del movimiento, por lo que sería, podemos asociar al viento, el cabello se iba a mover acá de una forma, y en el 14 se iba a mover de esta forma hacia acá arriba. Entonces, lo que yo les venía contando a ustedes, por ejemplo, el tema de las sombras y los colores. Nosotros trabajamos con unos lápices, en particular en esta empresa, nos pedían que trabajáramos con un lápiz grueso de punta dura para el tipo de color de la sombra. Entonces, no sé si se logra ver muy bien, eso es un azul, y nosotros remarcábamos dónde iba a ir la sombra de esa parte. Lo mismo en el cabello. Para el cabello teníamos que remarcarlo con una línea azul, pero lo teníamos que rellenar con un color rosa. Y generalmente lo que tratábamos de hacer era separar cada una de las partes del dibujo con un color diferente. Por ejemplo, aquí la piel tiene un color de piel que también nos venía especificado. Siempre nosotros recibíamos lo que era un catálogo de imágenes del diseño de personajes y especificaciones. Creo que tengo algunos, si hay tiempo, más adelante les puedo mostrar uno de esos y les doy una explicación más o menos del tema. Entonces, mira que viendo esas imágenes que estás mostrando, primero ilustraron como la parte del cabello y después entonces ahí sí se enfocaron como en los demás detalles. Por ejemplo, en la primera imagen que mostraste no tenía rostro ni nada, entonces, o sea, siempre como que vuelven y dibujan cada uno de esos detalles por separado, o sea, primero se enfocan en el cabello, después rostro, después así. Sí, O también hacen como que todo el personaje completo en cada página. No. Aquí como nosotros teníamos que separar el movimiento del cabello, que era lo principal, nosotros lo veíamos como lo principal porque era el movimiento más complejo. Hacer un movimiento de cabello es bastante complejo porque es un movimiento de onda. Es un movimiento en el que tú tienes que seguir una línea acá. Esta línea, por ejemplo, yo estoy señalando acá, espero que se vea, es una línea que más adelante se va a engrosar y esta línea acá se va a hacer hacia adentro porque es un movimiento de onda, como el flujo del agua, de las olas. Entonces, para nosotros ese era el movimiento más complejo en este caso en particular. Entonces, lo que hacía el animador principal era dividía los movimientos. Entonces, él dividía lo que era el movimiento del cabello y el resto del movimiento. Pasa que hay otro proceso que hay que tener en cuenta acá, que era que no todas las cosas se mueven al mismo ritmo. Por ejemplo, el cabello, debido al movimiento del viento, se va a mover mucho más que, por ejemplo, cuando tú muevas tu mano, ¿cierto? Si tú mueves tu mano de un lado al otro, tal vez se va a mover más lento, mientras que el caballo se va a estar moviendo mucho más rápido. Entonces, como es un movimiento involuntario, es un movimiento que va a generar mucha más complejidad que el movimiento de la mano de un lado al otro, que ya es voluntario, que tú lo conoces más como una persona, porque sabes cómo mueves tu mano, sabes cómo la manipulas, entonces es más fácil hacer ese movimiento que saber cómo se mueve el cabello. Entonces, esas eran como todas las partes que teníamos que tener en cuenta, pensar qué elemento era el más complejo, pensar de qué manera se mueve ese elemento, no se mueve igual de rápido el cabello que el parpadear de los ojos, no se mueve igual de rápido el cabello que la boca. Por ejemplo, si tú ves acá, nosotros tenemos el personaje con la boca abierta, y en el que viene acá ya el personaje tiene la boca cerrada y la mano la pasó de la parte de acá a ponerla dentro del cabello. Entonces ahí entrábamos a lo que también era la fusión de los dos movimientos, la mano con el cabello y la mano que va a ejecutar un movimiento que va a hacer que el cabello se mueva de una forma en particular.
Entonces, eso nos obligaba a dividir los movimientos de esa forma. Cuando el movimiento era tan simple como, por ejemplo, una boca, lo que nosotros hacíamos simplemente teníamos el dibujo completo, quieto, y hacíamos la boca por aparte y solo movíamos la boca. Entonces, el dibujo se quedaba generalmente, constantemente quieto durante la fracción del momento y solo animábamos la boca. Entonces, era muchísimo más fácil hacerlo así y no teníamos que separar el cabello, no teníamos que separar el cuerpo, ni los ojos a veces. A mí, por lo general, de lo que me enseñaron y lo que me gustaba hacer era que entre cierto número de dibujos, el parpadear de los ojos era muy importante. Le daba mucho más movimiento. No nos lo exigían, pero era algo que para nosotros, los que nos gustaba y los que nos mirábamos los dibujos y el proceso, nos gustaba mucho hacer, porque le permitía al personaje tener como un poco más de realismo, de expresión. Entonces, pero era algo que se podía obviar. De hecho, muchas veces se podrá ver que en muchas animaciones pues, los ojos están quietos, abiertos, mientras habla durante un largo periodo, largo para nosotros periodo de tiempo. Pero bueno, era más o menos como es el proceso a la hora de dividir el dibujo. Si tengo ahorita otro ejemplo por acá, les trato de explicar más o menos cómo era ese. Pero este dibujo también nos ayuda en algo y eran las señalizaciones que nosotros teníamos que entender. Por ejemplo, yo no sé si esto se logra ver muy bien acá, pero déjame lo trato de explicar de otra forma. A ver si puedo ir un poco Photoshop acá. Y les muestro más o menos qué significaba esta seña y cómo la entendíamos nosotros. Mi computadora es bastante lenta, así que se va a tardar un poquito. La idea era que la persona que iba a hacer los dibujos intermedios supiera cómo era el movimiento, el rango de movimiento y la velocidad que iba a haber en ese momento. Entonces, para eso venían este tipo de señas. Entonces, este tipo de señas son señas de la siguiente forma. Bien. Eran señas como, por ejemplo, teníamos algo como lo que tenemos en este dibujo, que era algo así. Entonces, nos decían que el dibujo principal iba a tener un número donde inicia el movimiento y iba a tener un número final donde tiene el movimiento. Entonces, lo que nosotros hacíamos al llenar una planilla, que nosotros teníamos una planilla de movimiento para explicarle a la persona que ya después iba y hacía la animación como tal, que ponía los dibujos dependiendo de los frames, como en Flash. No sé si han manejado Flash. Flash tiene una grillita de frames y tú puedes poner tantos frames iguales o tantos frames separados. Eso era más o menos como eso. Entonces, en este caso en particular, lo que nos pedían es que el primer dibujo y el último tuvieran solamente un dibujo en medio. Y ese dibujo en medio estuviera más cercano a lo que es el dibujo final. Entonces, por lo general, nosotros dibujábamos o hacíamos animación de esta forma. Teníamos el dibujo principal y el dibujo final. Y por lo general, la regla general era que el dibujo que estuviera en medio fuera en la mitad del todo el proceso. En este caso, nos pedían que fuera al finalizar. ¿Qué permite esta diferenciación? Que el movimiento sea un movimiento más rápido al final. ¿Entienden? O sea, que sea un movimiento más lento al final, porque van a haber mayor cantidad de dibujos. Entonces, al tener un solo dibujo aquí y un lapso de tiempo acá, pero ya con dos dibujos cercanos acá, va a ser muy rápido y va a haber como un freno en este lapso, un freno muy corto. Que era algo como muy instintivo a la hora de quién hacía la animación. Sabía cómo se movía, cómo quería hacer. Por ejemplo, en este caso particular era el cabello. Porque aquí nos están indicando más o menos con el cabello y probablemente era la mano. Si no tengo la foto como medio difuminada y no alcanzo a ver si es la mano o el cabello, pero para mí está entre lo que es el cabello y la mano. Entonces eran ese tipo de señales lo que nosotros teníamos que ir leyendo y saber cómo hacerlo. Acá tal cual, acá tenemos como, eso era una hoja de referencia, más o menos nos decían cómo querían que fuera el movimiento, o sea, nos hacían como un boceto muy, muy básico de cómo iba a ser el movimiento y se nos daba la indicación. Aquí como tal, lo mismo, y este era como ya, esta era la 10, que estaba mucho previo a lo que yo les estaba mostrando.
probablemente desde acá arrancaba el movimiento de la mano hacia abajo y el personaje lo más probable es que fuera a mover un poco el rostro hacia un costado, de forma tal que quedara como estaba en el A14. Aquí teníamos solamente lo que era la guía de la mano, el resto del cuerpo seguía siendo igual. De hecho, esta indicación de acá lo que nos dice es que podíamos hacer lo siguiente, o podíamos dibujarlo completamente, repetir el dibujo. No era la práctica más adecuada a veces, porque al repetir a veces el mismo dibujo durante un periodo largo de tiempo, se puede generar como una vibración del movimiento. Puedes ver como una vibración del movimiento porque las líneas no siempre van a estar iguales. Entonces, lo que se permitía con esto era decirnos, bueno, hagan un solo dibujo de esta zona y con esta indicación lo vamos a ir repitiendo en los demás dibujos, pero lo que va a variar es este resto de dibujo acá. Así que varíen esta zona de acá, pero esta parte de acá la pueden dejar igual. Era más o menos como esta indicación que nosotros teníamos acá. Y bueno, como tal, es casi lo mismo. Seguíamos acá, acá teníamos una indicación, más o menos, si queríamos tener un dibujo en el medio. Esta indicación venía a hacer algo como esto. Lo voy a transmitir acá para que nos quede un poco más claro. Porque no sé si se vea muy bien. Pero la indicación era algo como esto. Tenía una aquí y tenía dos dibujos más acá. Entonces, lo que nos decía a nosotros, por ejemplo, era que había un dibujo dentro de lo que ellos nos pasaban que era referencial y que iba a ser el dibujo que iba a ir en medio y que nos basáramos en esta referencia que había acá para después juntar el resto de los dos dibujos más y finalizar acá. Aparte del dibujo inicial al final, a la mitad no iba a haber absolutamente nada, todo iba a estar completamente vacío y a partir de la referencia que ellos nos daban, que era un boceto bastante precario a veces, dibujáramos el resto. Entonces, eran más o menos como las especificaciones que nosotros recibíamos generalmente. En este caso podemos ver lo que yo más o menos les comentaba, que los procesos más clásicos de la animación japonesa son, por ejemplo, los giros. Este es un giro también. El personaje, si vamos viendo, va a ir girando, y después se va a ir acomodando el cabello y el cabello va a ir girando. Entonces, era más o menos como es el proceso. Dibujábamos muchísimo este tipo de movimiento, el movimiento de giro, porque en la animación japonesa es muy importante y si después de esta charla se fijan un poquito en el anime, se van a dar cuenta de que esos movimientos son muy comunes. Después acá, bueno, acá tengo lo que es una animación de Doraemon, un personaje de Doraemon. Era más o menos lo mismo, teníamos los números, teníamos el movimiento y teníamos que ir mostrando de qué lado a qué lado iba. Creo que por acá puede haber algo de fondo también. Ya después en este proceso, cuando ya empezamos a hacer lo que son los dibujos clave, ya pasaba yo de dibujar lo que eran los dibujos intermedios, que eran los dibujos que iban entre esos dos números que yo les estaba mostrando, ya pasé yo a lo que era el dibujar los dibujos clave de la animación, que son los dibujos que yo le voy a indicar a la persona que hace los dibujos intermedios cómo hacerlo. Entonces, ese fue uno de los primeros procesos que yo hice de ese, que fue para uno de los capítulos de Doraemon, que era un personaje bajando las escaleras. Entonces, teníamos lo que era la definición del fondo, calculábamos los escalones que había para poder hacer la animación bien, dibujábamos los escalones aproximadamente exactos, generamos la perspectiva. Si se dan cuenta, si se logra ver un poco acá, teníamos un punto de fuga que nos iba a dar más o menos la perspectiva del personaje. Nos llegaba también lo que era el diseño de la casa del personaje, todo eso nos llegaba. Y
Y eso nos permitía a nosotros poder dibujar, o sea, poder dibujar y manipular el personaje dentro de lo que era su escena. Por lo general nosotros no dibujábamos mucho fondos, éramos más de hacer la animación de personaje como tal, pero a veces nos tocaba hacer eso para poder indicarle a la persona que iba a dibujar el fondo cómo iba el fondo en ese momento. O cuál era no era lo mismo dibujarle en el fondo 10 escalones a hacer una animación de una persona bajando 15 escalones. Entonces, este era, por ejemplo, algo bastante importante a la hora de hacer lo que son los keyframes, la animación clave. Eso, la verdad que esta parte de acá, el Doga como tal, ni el que hacía el cleanup, ya no tenían nada que ver mucho en este proceso porque no... ellos no le podían recibir esta hoja como una forma de guiarse, pero no, el Doga no construye esta hoja como tal, esta hoja ya la construye el animador principal. Otra cosa que podemos ver acá es que tenemos dos frames, o sea, tenemos dos ventanas acá, dos marcos, que son marcos que nos indican la pantalla. O sea, este papel ya venía etiquetado de esta forma, con la cual nosotros sabíamos que este iba a ser el tamaño real del dibujo como tal. Pero, por lo general, en este tipo de escenas hay un paneo. Entonces, estas líneas rojas que hay acá generaban lo que era un paneo de este frame al frame de acá abajo. Entonces, eso nos permitía hacer dibujos que no tuvieran que estar incrustados en el tamaño de este frame, sino que podíamos agregarle otro frame y hacer el dibujo mucho más largo, mucho más amplio y dejarlo de la forma en la que nosotros queríamos dejarlo, de tal manera que fuera muy fluida la animación e indicarle a la persona que después iba a hacer la animación, iba a mover la cámara, cómo iba a ir moviendo la cámara, porque la cámara iba a empezar en este lapso de movimiento acá arriba y se iba a ir trasladando hasta acá abajo, de forma tal que el personaje cada vez que fuera bajando, se fuera moviendo la cámara hacia la parte de abajo, hacia la parte inferior. Este creo que es una animación de una bicicleta, este también es de Doraemon. Este también fueron dibujos de keyframe. Generamos lo que eran todos los movimientos principales de la bicicleta y ya los pasamos a la siguiente persona, que era la que dibujaba los dibujos intermedios. En ese tipo de dibujos hay ciertos trucos a la hora de hacer los dibujos intermedios porque era tener casi el mismo dibujo, pero lo tenías que pasar de un tamaño al siguiente tamaño y moverle las piernas. Entonces aquí había como una especie de truco, había una especie de complejidad que era no solamente el movimiento como tal, sino que nosotros mismos nos encargábamos de la profundidad del personaje. No era que la cámara se iba alejando, no era que movíamos de esta forma, sino que en ese caso en particular se requería que la animación permitiera al personaje entrar en cámara e irse moviendo hacia el fondo y disminuyéndose su tamaño. Lo mismo en el que sigue acá, que es una escena de Doraemon también, que es de caminata. Los personajes, esa es la calle donde ellos iban a trabajar. Nosotros, digamos, esta fue la calle que yo diseñé. Nos teníamos lo que era más o menos una guía de cómo iba a ser más o menos la calle, pero lo que muchos hacíamos es que salíamos y tomábamos una foto muy parecida a un lugar así y nos ayudábamos con muchos de las cosas reales que veíamos. La verdad que a mí no me gusta dibujar fondos, pero admito que disfrutaba mucho dibujar los detalles y tratar de dejar el frame o el dibujo con las especificaciones más claras posibles, porque yo ya había sido Doga y ya había sido cleanup y sabía que si me llegaban a mí cosas con especificaciones muy, muy mínimas, yo sufría muchísimo. Entonces yo tenía que adivinar muchas cosas, muchas veces me regresaba en el trabajo porque me decían, no, mira, así no va porque hay que hacerlo de esta forma. Y como no tenían casi especificaciones, para mí era re complicado, más que el idioma, venía todo escrito en kanjis, yo vivía traduciendo kanjis, porque yo no sabía kanjis, vivía traduciendo kanjis constantemente, tenía una aplicación de traducción de kanjis que era muy buena. Y la verdad que era re complicado para mí. Entonces yo lo que trataba de hacer es que cada uno de los cortes que yo hacía
fueran lo más específico posible. Después de haber generado lo que era el fondo de la calle acá, lo que hacíamos era agregar personas. Ese es un frame que es estático completamente. Estas personas no van a tener otro tipo de movimiento en este caso. Y los que sí van a tener movimiento son estos personajes. Que si ustedes se dan cuenta, lo que tratamos de hacer aquí es que los rostros y estas zonas fueran iguales, se repitiera. Lo que aquí decíamos es que esta parte se repitiera, por ejemplo, de que era el principal, toda esta parte se repitiera, pero que el movimiento de los brazos y las piernas al caminar fuera lo que fuera animado. Vamos a ver si hay más. Bueno, esta era una foto allá. Pero bueno, era más o menos como el proceso. Después de que uno era animador principal, se pasaba a un proceso mucho más complejo y que era recontragotador, que era el que hacía el director de animación. El director de animación recibía todos esos dibujos principales y los tenía que chequear porque era la persona que más experiencia tenía en animación, era el director como tal de la animación. Por lo general el trabajo lo hacía mi jefe, y para el tema de Conan teníamos un chico en particular que era muy bueno y que hacía ese trabajo con mi jefe. Y él recibía todos esos cortes y tenía que revisar absolutamente todos los dibujos, revisar el diseño de personajes de cada cosa y decir si el personaje está bien, si está mal, agregar una hoja con todas las correcciones y mandárselas de nuevo al Key Animator. Y el Key Animator, cuando corregía o hacía algo nuevo, se lo podía mandar de nuevo al Doga, y el Doga tenía que hacer también las correcciones del caso. Entonces, ese era como más o menos todo el procedimiento que seguíamos a la hora de hacer animación. Se terminaba de hacer eso y se enviaba con un formato que llenábamos nosotros de los tiempos y de las voces, porque también nos pasaban lo que eran los diálogos, sino que de ese no tengo un formato acá como tal, porque no lo tengo escaneado. Seguramente tengo uno como tal de los que son, si me permiten, tengo uno acá, se los puedo mostrar. No sé si vamos a ver si se va a poder ver. No sé si se va a poder ver muy bien. Lo que teníamos nosotros era que cuando nos llegaban todos los dibujos, teníamos que revisar todos los dibujos. Aquí hay alguien que está pidiendo acceder. Le voy a dar a acceder. Y teníamos que llenar todo esto con lo que eran cada uno de los numeritos que iban viendo ustedes en cada una de las hojas. Teníamos que irlos llenando acá y poniendo las líneas que ustedes veían en cada una de las notaciones con sus dibujos intermedios en cada uno de estos frames. En esta parte de acá, que es como una columna en blanco, iban lo que son los diálogos. Si el personaje tenía diálogos o no, teníamos que escribir el diálogo y decirle en qué momento abría la boca y en qué momento la cerraba. En la animación japonesa, la verdad que no hay algo que se le llama en la animación norteamericana, que es como el mouthing, si no estoy mal, que es como el movimiento de animación de la boca para hacer la expresión de las palabras o de las letras. En la animación japonesa lo que nosotros teníamos era lo que nosotros llamábamos el seirifu, que era la charla, que era simplemente 3 tipos de movimientos: boca abierta, boca cerrada y boca entrecerrada. Entonces, los dividíamos esos 3 por lo general en todo lo que era esa plantilla. Y después lo guardábamos dentro de una carpeta, escribíamos varias instrucciones sobre cómo queríamos que fuera la animación, los colores, ciertos detalles muy puntuales de los personajes. Incluso a veces pasábamos una hoja fotocopiada del diseño del personaje para que la persona que iba a hacer la animación viera más o menos cómo eran los detalles del personaje. Y lo pasaban a recoger todas las noches a la empresa. Una persona que ellos le llamaban el producer o el productor, y él recogía todas esas carpetas, las entregábamos, se las llevaba y hacían el proceso. La verdad que se trabajó así, y yo estuve hasta hace 2 años, 2 años de nuevo, trabajando para una empresa que se llamaba Studio L allá,
que fue la empresa que absorbió esta empresa en la que yo trabajé por primera vez, que se llamaba Anime Spot, y muchos de mis compañeros seguían trabajando allá, y el proceso era relativamente el mismo para la animación. Lo que pasa es que esta empresa sí tenía mucho más presupuesto y tenía varios pisos. Entonces, en uno de los pisos había coloreado, en otro de los pisos había fondos, en otro de los pisos incluso creo que había doblaje. Y entonces lo que hacía la empresa muchas veces es que casi todo el proceso lo llevaban de un piso al otro. Terminábamos nosotros de hacer este proceso en el último piso, que estábamos nosotros más arriba, en el tercer o cuarto piso, y se iban pasando para abajo las carpetas. Se empezó a implementar ahora también, lo último que yo vi fue que el dibujo ya no se hacía completamente a mano, ya habían tabletas. De hecho, muchos de los animadores que hacían Doga se dedicaron a usar más la tableta, tanto para dibujar como para colorear, porque les pagaba mucho mejor. El trabajo de Doga, el trabajo de Genga no es muy bien pago, nosotros nos pagaban por hoja que hacíamos. En esta época nos pagaban más o menos 50 yenes por hoja, que la verdad que no es nada. Y las hojas más caras eran las hojas de película. Entonces, por ejemplo, una película de Evangelion o de Pokémon, la hoja nos la pagaban 200 yenes. Entonces, siempre tratamos como de buscarnos y de dividirnos ese tipo de trabajo, porque el tipo de trabajo que nos implicaba mucho más dinero en menos tiempo. Pero al ser esas producciones tan complejas a la hora de hacer animación y a la hora de tener dibujos, porque son películas, son mucho más trabajadas, también nos invertían un poco más de tiempo, por eso pagaban la hoja un poco más caro. Pero desafortunadamente el trabajo no es muy bien pago, el de animador no es muy bien pago, así que por eso puede ser una decepción grande. No sé si tienen preguntas, tienen alguna duda, quieren saber algo más del proceso que de pronto se me haya pasado a mí. Digamos, ahorita, ¿qué estás haciendo en Argentina? ¿Estás trabajando con, no sé, algo en animación en Argentina? No, actualmente no. Estuve trabajando haciendo hace unos años unos diseños de personajes para unos juegos. La verdad que no sé si habrá salido, porque hice los diseños de personajes y ya ellos decidían si iban a sacar el juego o no. Y después para algunos juegos, pero animaciones muy básicas, más que todo de movimientos de objetos. Eso los trabajábamos más que todo en Flash y después le hacíamos unos retoques en After Effects. Y después de eso dejé de trabajar en la animación. La verdad que acá tampoco está muy bien paga. Eh, y me dediqué a otro tipo de negocios. Como soy ingeniero de sistemas, tengo una empresa con un amigo y hacemos aplicaciones también para mobile, pero me dedico también, o sea, tengo mis dos trabajos. Mi otro trabajo son dedicarme a lo que son mis historias personales, todas las historias que yo estoy realizando. De hecho, yo tengo en Facebook una página que se llama 3 historias de terror, donde cada tanto estoy subiendo lo que son historias de terror en las que yo trabajo, que son una especie de manga. De hecho, al estar en Japón también conocí mucho lo que era el proceso de realización de manga, y ahora estoy trabajando en algo muy propio, muy personal, pero que me gusta mucho hacer. Estoy haciendo mis propios mangas, mis propias historias, y les aplico lo que son las texturas y todo lo que también aprendí en el trabajo que realicé allá, porque mientras aprendí animación también tenía la oportunidad de conocer personas que trabajaban en manga y que trabajaban mucho con las texturas, que trabajaban mucho con los dibujos, con la diagramación y demás. Aunque ahora más que todo trabajo en ese tipo de diseño y de formato, porque es un formato más online. Ahora el cómic y leer un manga por celular es un poco más complejo debido a todos los diagramas que tienes que hacer en una sola hoja. Entonces se tiende mucho ahora a minimizar lo que son las viñetas dentro de una hoja y a trabajar
algo mucho más plano, de forma tal que tú lo puedas ir deslizando por tu celular tranquilamente y vayas pudiendo leerlo sin necesidad de estar mirando hacia dónde salta la acción. Entonces, más que todo, ahora estoy enfocado en esta parte del dibujo en esto y nada más. La verdad que no, animación por lo general, no estuve trabajando así fuertemente, no. Hice también hace muy poco lo que fue una parte para un corto de una película que estaban haciendo en Colombia. Yo no sé si habrá salido, la verdad que yo hago el trabajo y a veces ni me preocupo por ver cómo termina lo que es el proceso de postproducción del mismo. Simplemente como que me enfoco en el proceso de producción con los chicos con los que trabajamos y si queda perfecto y me gusta como queda, está genial. Pero era un corto para una película que se llamaba Petroglifos, yo no sé si habrá salido, pero era colombiano y trabajamos haciendo lo que era el tráiler de esa película. Y de resto nada, por lo general ahora estoy enfocado en eso y en proyectos personales. De todas formas, tengo un par de contactos en Estados Unidos, personas que trabajaban en Japón y están ahora trabajando en Estados Unidos. Estoy considerando también ver si existe la posibilidad de realizar algún trabajo con ellos, pero por ahora la animación no estoy muy enfocado. Si alguien quiere comentar alguna otra cosa, alguna duda, alguna pregunta sobre Japón también, si quieren saber algo. ¿Alguien estudia japonés? ¿Alguien que le guste mucho el anime o algo así? Tú eres ingeniero en sistemas, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es que terminaste trabajando en animación, como ilustrando? ¿Ya tenías ese gusto? O sea, ¿cómo llegó Mauricio ahí, a este Claro, punto? mira, yo siempre dibujé, toda mi vida dibujé y siempre me gustó dibujar. Me encantaba la animación japonesa, me encantaba. Pero como yo les había comentado al principio, yo no soy muy fan de lo que es las historias o no soy como... Mi jefe una vez me dijo cuando yo empecé a trabajar, mira, yo no quiero un otaku en mi empresa, yo quiero un profesional. Fue una de las frases que me caló muchísimo, porque en Japón era como muy, o sea, se notaba que dentro del ambiente de trabajo de nosotros había muchas personas que eran otakus muy aficionadas al anime, pero no desde la perspectiva del trabajo de hacer anime. Entonces, la verdad que siempre me gustó y en la época en la que yo estudiaba no habían carreras como las que ustedes tienen. Les comentaba eso, no había una comunicación social que permitiera hacer animación, no había una carrera que tuviera esto. Lo más cercano a esto que yo me encontré fue cuando estudié en ingeniería de sistemas, el tema de multimedia, que era el inicio de empezar a usar programas como Flash, como Photoshop, como After Effects, empezar a hacer páginas HTML, ver animaciones dentro de lo que era una página web y demás. De hecho, así fue como yo conocí al profesor Luis, que fue uno de mis profesores de multimedia y con él pegamos mucha onda porque era lo más cercano a lo que a mí me gustaba que yo podía hacer. Y la verdad que quería estudiar algo, no quería como dejar de hacerlo. Entonces tuve la posibilidad de que durante la carrera, al haberme metido por el lado de la multimedia, pude empezar a trabajar en animación en Cali, una de las empresas de animación de Cali. Entonces, ya cuando yo conocí cuál era más o menos los procesos de animación y demás, ya sabía que lo que me gustaba era dibujar y dedicarme a la animación. Y eso fue lo que busqué. Pero sí, la verdad que me gradué de ingeniero de sistema, me costó bastante, pero me fue relativamente bien también en la carrera. Recuerdo que habían entrado como 200 personas, nos graduamos 10, fue complejo el proceso, pero, pero fue más o menos eso, era lo más cercano que yo pude encontrar desde mi perspectiva en esa época. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que quiera
alguien que haya ido a Japón o alguien que quiera ir a Japón, que le guste Japón también, que conozca un poco de animación, o si quieren dejamos acá porque se extendió bastante. Depende de ustedes, chicos. Hola, no, pues otra cosa que yo quería preguntar es que pues igual no sé si los procesos hoy en día ya han avanzado muchísimo más, me imagino que sí. O sea, sí es súper siempre indispensable uno tener que saber que dibujar así súper bonito como es para poder animar, o se pueden hacer otro tipo de cosas. Mira que conocí muchas personas que no eran muy buenas dibujando, pero eran muy buenas animando. Y conocí muchas personas que eran excelentes dibujantes y no eran muy buenos animadores. De hecho, mi jefe me presentó a muchísimas personas. De hecho, yo no sé si usted, bueno, me imagino que sí, porque Caballeros del Zodiaco es una de las series más importantes que ha existido en el anime. Shin Araki, que es el animador principal de Caballeros del Zodiaco, era mi ídolo, siempre ha sido mi ídolo. Y cuando yo entré a trabajar en esa empresa, por razones del destino, el único que yo puedo atribuir, mi jefe era el mejor amigo personal de Shin Araki, trabajaron muchísimo juntos, hasta que Shin Araki montó su propia empresa, Araki Productions, y empezó a trabajar en Toei Animation, y empezó a hacer Saint Seiya, y Entonces, claro, cuando yo le comenté, mi jefe me preguntó las primeras veces que nos conocimos si yo tenía un héroe, una especie de persona que admirara en la animación, y yo le comenté, no, Shin Araki, le dije, me dice, no, pues es mi mejor amigo. Entonces, en esa época él había tenido un problema él había tenido algo como una especie de derrame y había estado aislado durante como un año en cuidado médico y tratamiento médico, pero cuando él se recuperó, falleció ya después, pero cuando se recuperó tuve la suerte de conocerlo y tuve la fortuna de compartir con él un montón. De hecho, él me dio un dibujo, me esperan un segundo, se los puedo mostrar. Que los que conozcan, no sé si se ve bien ahí, que los que conozcan Saint Seiya van a saber más o menos de lo que les hablo. Entonces, ese fue el dibujo que él me regaló, una persona recontra humilde, que cuando lo conocí el primer día me dijo, bueno, ¿cuál es su personaje favorito de Caballeros del Zodíaco? Yo le dije, no, me gusta Seiya, y a las 2 semanas me llegó con este dibujo y me lo regaló. Completamente, una persona impresionante, increíble. Entonces, veníamos a tu pregunta porque esa persona era una persona que tenía un don especial para la animación. O sea, mi jefe me contaba una de las anécdotas y era que él a veces llegaba al trabajo y se lo encontraba a él, si no había ido a dormir a la casa, seguía trabajando y todo, y se lo encontraba a él como muy sobrecogido dibujando algo de la animación, incluso casi hasta el borde de las lágrimas, me decía él, dibujando una escena triste de animación, pero el tipo se metía tanto en el trabajo y era tan bueno en eso que se metía de lleno y terminó siendo muchísimo mejor animador que dibujante como tal. Y se le reconoce por la forma en la que él animaba. Bueno, a mí me encanta cómo dibuja también, pero no era reconocido como eso. Era más reconocido como la forma en la que plasmaba los movimientos, las expresiones, cómo podía hacer una escena y transformarla como en una obra de arte, como ellos llamaban allá. Entonces, la animación como tal no depende de que seas un dibujante impresionante, sino que dependiendo de dónde te quieras ubicar también, la animación tiene muchos campos, pero por ejemplo, para ser un key animator o un director de animación, tu dibujo no tiene por qué ser impresionante, o tu nivel o tu calidad de dibujo no tiene por qué ser impresionante a la hora de los detalles y eso, tiene que ser más la forma en la cual tú visualizas cada movimiento, cada acción, cómo tú abstraes una escena. No es lo mismo que una escena plana, una persona así sentada mirándote de frente, que poner la cámara en perspectiva desde arriba y ver a la misma persona desde otra perspectiva y moverla desde otra perspectiva. Entonces, en la animación como tal no requiere que la persona sea un dibujante estupendo, sino que sea
como más un artista en ese aspecto. Vale, muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes, chicos. No sé si quieren que dejemos aquí o alguien tiene alguna otra pregunta o algo. No sé si Luis pudo regresar, no lo escuché más. Ahí le pregunto, ahí le consultamos. A ver, ¿cómo puedo dejar de compartir pantalla? La verdad que no sé. En la parte de arriba de tu pantalla dice, me imagino que en verde, dejar de compartir. Dejar de compartir. Arriba, siempre está como en el borde superior de la pantalla. ¿No te parece? Borde superior de acá arriba, por esta zona. No Es sé que si no sea quiero, no sé si solo a ti. este deja de compartir o deja de grabar. Me preocupa que deje de grabar. Ahí ya Va. dejaste de compartir. Ah, genial. Era esa entonces la opción. Ahí le escribo a Luis, pero no sé si él regresa, si él tiene alguna otra inquietud o duda también al respecto. Vamos a ver. Igual Acabamos de espero... avisarle. Ah, Entonces, buenísimo. Genial. Esperemos a ver si me aparece la información. No sé si les dijo a ustedes algo, creo que aquí también me respondió a mí. Bueno, mientras regresa Luis, no sé, ¿quieren comentar algo? ¿Quieren que les cuente algo? ¿Tienen alguna otra inquietud mientras ya terminamos el resto de la charla? Cualquier pregunta, cualquier duda, si yo la puedo responder con mucho gusto. Ok, bueno, fuera del tema de animación, más que todo por lo de japonés, eh, ¿qué tan cierto es que la pronunciación del japonés es muy similar al español por el tema de las vocales, a diferencia del inglés, que cambia? Mira, la pronunciación como tal no es muy parecida. O sea, hay algo que se llama el Hatsuon, que eso hace parte del lenguaje, que es como el acento que tú le imprimes a cada palabra. Es como el acento en las regiones, por decirlo así. La verdad que por el alfabeto sí es tal cual. O sea, la A es A, la E es E, la I es I. Pero a la hora de cuando tú mezclas las sílabas que ya conforman lo que es el hiragana o el katakana, ya empieza a notarse mucho los cambios. Entonces, sí, puede que para una persona que habla español sea un poco más fácil que para una persona que habla inglés, porque para una persona que habla inglés la A no se pronuncia A como tal, para nosotros sí. Y ma, para ellos se pronuncia en japonés, se le pronuncia ma también. Pero a la hora de ya empezar a unir las letras del alfabeto, tienen unos tonos y tienen unos acentos muy, muy particulares que no son fáciles de percibir y que debido a la gramática que también tiene el lenguaje es complicado para nosotros. Yo te soy sincero, yo estudié bastante, pero yo no hablo japonés perfecto y hablo muchísimo más inglés que japonés. O sea, por más que yo ya tenía que hablar, escribir, yo a veces llamo por teléfono a mi jefe porque seguimos en contacto y es muy complejo porque a mí se me olvida bastante, no lo practico todo el tiempo, pero tal vez para una persona sí, tal vez para un poco más fácil, pero yo no lo veo que sea tan simple como tal vez aprenderse el silabario, porque el silabario es similar al del español. Hasta esa parte yo creo que está bien. Hasta ahí esa parte puede ser como una especie de ventaja. Ya de ahí en adelante es más complejo. Y la gramática, bueno, la gramática es otro tema. Y si ya de ahí pasamos a lo que son los kanji, ya recuerdo que en muchas personas allá el japonés se suele burlar de la persona que no sabe mucho kanji. Y hay muchísimos japoneses que no saben kanji bien.
Entonces, muchas de las personas que trabajan conmigo no escribían, yo era el que tenía permitido no escribir en kanji todas las instrucciones, porque todo el mundo sabe, yo era extranjero, que el kanji era muy difícil para mí, entonces a mí me dejaban escribir las instrucciones, la mayoría en hiragana, en katakana, que sé que yo a veces trataba como de traducir los kanji y escribir los kanji, pero yo tenía permitido eso, pero el japonés se le burlaban al que escribía todo en hiragana o en katakana, y hay muchas personas que se les olvidan mucho los kanji, pero igual es un idioma muy, muy rico y es muy, a mí me encanta, me parece genial, pero para mí en particular fue bastante complejo, fue bastante difícil. Ok, gracias. No, bueno, espero te sirva igual. Dice que es una apreciación como más personal de eso. Hay gente que le queda mucho más fácil aprender japonés y a otros. Así que bueno, no sé, chicos, si eso, al detener yo el Zoom, él graba y guarda en un lado en particular o no sé cómo sería. Creo que queda en tu computador. Creo, no estoy segura. Ok. Bueno, chicos, pues no, yo igual le voy a dar detener y si no se guardará o en la nube de Luis, que tal vez lo tenga asociado, si no lo grabaré yo. Pero si no hay ninguna otra pregunta, tampoco los quiero extender mucho, ya llevamos 1 hora y media más o menos. No sé si ustedes quieren saber algo más, si tienen alguna otra duda, y si no, paramos aquí. Profe, uy, qué pena, Mauricio. Yo tengo una duda, digamos, en cuanto a los principios de animación, porque yo estuve practicando, pues, haciendo el stop motion Ok. que teníamos que hacer para hoy, y yo lo estoy haciendo, y creo que no entiendo cómo se aplican, digamos, esos principios, no entiendo, digamos, en movilidad, como en ergonomía, digamos, de los personajes. Para darle vida, pues, me cuesta mucho como, o bueno, me costó mucho pues como darle esa intensidad que tiene, digamos, cuando uno ve, por ejemplo, el extraño mundo de Jack, que y lo intenté varias veces, grabé varias veces, ¿sí? O como por ejemplo cuando uno ve la película esta de Pollitos en Fuga, Sí. sí, no sé si la han visto, entonces estuve tratando de que los muñecos se vieran así, pero me costó mucho. Digamos, cuáles son digamos, unos tips para que cuando al hacer la stop motion se vea bien y se vea natural? Mira, el stop motion es una técnica muy, muy diferente a lo que es el 2D, y más el 2D de animación japonesa, porque te explico por qué, porque el 2D de la animación japonesa es muy exagerado en muchos campos, o sea, hay escenas muy tranquilas, hay escenas muy calmadas, de mover ojos, de hablar, pero hay escenas de pelea que son recontra complicadas y te vas a encontrar con movimientos imposibles, o sea, movimientos que no se pueden hacer humanamente, ¿entendés? Pero que cuando tú ves la fluidez, el dibujo conectado con el resto de dibujos, tú te das cuenta de que ese movimiento que está por fuera de la realidad, que es un movimiento que no lo puede hacer una persona real, se ve bien. Entonces, porque puedes lograr que una persona vuele, una persona se estire, una persona acá, y para nosotros se ve bien, ¿entendés? Y para una persona que no conoce animación, cuando ve la animación en la televisión, se ve bien, pese a que son movimientos que son completamente imposibles de realizar y que no son naturales para nosotros, pero se ven bien. Entonces, eso hace parte del estudio de la anatomía, es un estudio de la anatomía de muchos, muchos años. La única forma en la que vos puedes hacer algo así, que lograr un movimiento fluido real y un movimiento fluido y real, es con muchos años del estudio de la anatomía. Ahora, para el tema del stop motion, yo te recomendaría, que sería algo que yo más o menos haría, porque yo trabajé con un poco de stop motion hace muchos años, y rotoscopia, que la rotoscopia era, nosotros filmábamos un actor y le animábamos sobre los movimientos y la animación. Entonces la animación quedaba muy fluida porque eran movimientos reales, pero nosotros dibujábamos sobre el personaje.
yo te recomiendo que trates de hacer el movimiento que vos querés hacer con tu personaje, con tu muñeco, o con la marioneta, o con lo que estés trabajando, que lo trates de hacer real. Te grabes a vos haciendo ese movimiento y que transformes ese movimiento tuyo en frames. O sea, lo pases a frames. Hay muchos programas que creo que te hacen poner frame por frame el movimiento. Entonces, cuando vos tenés esos movimientos frame por frame, cuando ya vas a hacer el stop motion, vos puedes poner el personaje o la marioneta, como quieras, igual a tu movimiento, con la misma pose, simulando exactamente el mismo movimiento, hacia dónde va, hacia dónde baja, según cada uno de esos frames que estás haciendo. Y eso le va a dar muchísima más fluidez. No es lo mismo hacer el movimiento a una persona asumiendo que nosotros conocemos el movimiento. No es lo mismo. No es lo mismo que yo decir, bueno, yo voy a hacer el movimiento de un caballo y yo sé que el caballo mueve las 4 patas. El tema es cómo el caballo mueve las 4 patas. Yo no conozco los músculos del caballo. Entonces nosotros todos tenemos una perspectiva muy diferente de los movimientos. Entonces la mejor forma es o haces vos el movimiento, buscas un movimiento similar, buscas los frames y haces que tu personaje tenga ese mismo movimiento según esos frames. Te vas a dar cuenta que cuando los juntes y veas el paso a paso del stop motion, te van a quedar movimientos mucho más fluidos. Porque cuando hicimos el proceso de rotoscopia fue así, y porque cuando se hace la animación también 2D clásica, tal vez no nos enfocamos tanto en filmar ni nada, pero nosotros también nos basamos muchísimo en movimientos reales y en libros donde tenemos el movimiento paso a paso de cada una de las cosas. Sobre todo en los casos particulares cuando nos toca animar cosas como por ejemplo animales o máquinas, que nosotros no tenemos el movimiento como interiorizado. Pero bueno, espero que te sirva más o menos lo que te estoy diciendo, porque yo había trabajado stop motion de esa forma. Mira que ahorita que hablas que trabajaste rotoscopia, me preguntaba como algo referente a la forma en cómo pues el producto final de la rotoscopia. Sé que se ilustra sobre el video real, pero, o sea, después se fusionan esas capas de la ilustración que se realizó sobre el video, o queda ya un producto aparte. O sea, claro, yo la verdad que no sé mucho de rotoscopia, pero de lo que trabajamos nosotros tuvimos que hacer un comercial de rotoscopia y sacamos un producto aparte. O sea, nosotros lo que hicimos fue, tomamos un video, le sacamos los frames y todos los frames que había, no dejamos esa cámara creo que tomaba 36 frames por segundo, no recuerdo exactamente qué, pero eran muchísimos frames. Y para nosotros dibujar 33 frames por segundo era una locura. Entonces lo que hicimos nosotros fue que, dado el conocimiento que teníamos más o menos de animación, lo que hicimos fue empezar a sacar frames, y lo dejamos en una cantidad de frames que pudiéramos dibujar sobre eso, que no nos llevara tanto tiempo, que nos iba a costar un montón de tiempo dibujar sobre cada uno de los frames que sacábamos. Entonces lo que hicimos de eso fue después dibujar sobre una capa diferente a esa, y esas capas de dibujo diferente a esas fueron las que sacamos como producto. Pero estoy seguro que debe haber muchos casos en los cuales también se usa la capa inferior para dejarle la textura del personaje. En este caso en particular, nosotros no necesitamos una textura del personaje con el que estamos filmando, sino que necesitábamos, era solamente el movimiento y agregarle al personaje unas cosas en el pelo. Era una silueta negra que tenía que tener como una especie de afro. Entonces no nos importaba realmente cómo fuera el personaje. Pero, por ejemplo, si tú ves, hay muchas películas que están hechas en rotoscopia con actores reales. Entonces, al dejar el actor tal vez en el fondo, te permite que no pierda la esencia de la persona como tal, a que si lo dibujas completamente y dejas solo el producto dibujado al final. Yo creo que hay de las dos formas. Depende para... ¿Me escuchan ahí todavía? No sé si me Sí. se me apagaron los auriculares. Espero que te sirva lo que te comenté. La verdad que no tuve mucha experiencia en rotoscopia, pero de lo que hice fue más o menos eso. muchas gracias. Súper interesante toda la información que nos has compartido.
gracias a ustedes, chicos, y espero que les vaya muy bien. Aprovechen el curso. Yo, la verdad, nunca tuve un curso de animación 2D javeriana. Me hubiera encantado y espero que les vaya bien. Después, ojalá que pueda hablar con Luis y me muestre si ustedes tienen algún tipo de proyecto final o algo, porque me gustaría ver de qué forma lo encararon y cómo les queda. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan o cualquier pregunta que quieran hacerme, Luis tiene mi contacto, le pueden preguntar a él y yo con gusto voy a estar atento también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y que la pasen bien. Feliz fin de semana también. Gracias. Igualmente, que estés muy bien.